Bienvenido a Apocalipsis Rojo. Hoy ritualizamos una pregunta que ha dividido civilizaciones. ¿De dónde surge la idea de Dios? ¿Es revelación, necesidad, construcción o ilusión? Quédate hasta el final, porque lo que se revela al cierre transforma todo lo anterior. El origen de Dios no está donde crees. Dios fue creado o descubierto. Es un ser que existe fuera del tiempo, o una idea que evoluciona con la historia. ¿Por qué tantas culturas lo imaginan distinto? ¿Y si Dios no es alguien, sino algo? ¿Y si Spinoza tenía razón al decir que Dios no es un creador, sino la creación misma? ¿Y si la idea de Dios nace del miedo, del deseo de orden, de la incapacidad de aceptar el caos? ¿Y si el origen de Dios no está en el cielo, sino en la mente humana? ¿Y si lo divino no es sobrenatural, sino natural? ¿Y si Dios no es voluntad, sino sustancia? Nuestra intención no es atacar creencias personales. Nuestro único propósito es provocar reflexión profunda. No promovemos odio ni rechazo. Buscamos que tú pienses, que tú cuestiones, que tú decidas. Este canal ritualiza ideas para transformar, no para imponer. Lo que sigue no es dogma, es confrontación filosófica. Si te quedas solo con el principio del video, no entenderás el corazón del mensaje. La información final es la que revela el sentido completo. Cada parte está conectada. Cada pregunta tiene una raíz. Cada contradicción tiene una historia. Quédate hasta el final. Lo que viene te va a sacudir. Antes de comenzar, te invito a suscribirte si valoras la confrontación filosófica. Dale me gusta si este tipo de contenido te provoca. Activa la campanita para no perderte los próximos rituales. Aquí no hay respuestas fáciles. Aquí hay preguntas que incomodan. Y eso precisamente es lo que transforma. Este episodio está dedicado a quienes se atreven a pensar más allá del dogma, a quienes no temen cuestionar lo que se les enseñó como verdad absoluta, a quienes buscan libertad, no obediencia, a quienes entienden que la filosofía no destruye la fe, la purifica. Hoy, ritualizamos el origen de Dios. Comencemos. Spinoza no pregunta quién creó a Dios. Pregunta cómo surge la idea misma de divinidad. No busca al Ser Supremo. Busca la causa de la creencia. No busca el cielo. Busca la estructura del pensamiento. Y lo que encuentra, cambia todo. Spinoza no ve a Dios como un ser con voluntad. Lo ve como la sustancia infinita, la totalidad de lo que existe. Para él, Dios no decide, no escucha, no castiga. Dios simplemente es. No está fuera del mundo. Es el mundo. No está por encima. Está dentro de todo. La idea de un Dios personal, con emociones humanas, surge de la necesidad de proyectar orden sobre el caos. Cuando el ser humano no entiende algo, lo atribuye a una voluntad superior. El trueno, la muerte, el amor, la guerra. Todo se convierte en signo divino. ¿Pero es eso revelación o miedo? Spinoza afirma que los profetas no recibieron mensajes divinos, sino que interpretaron sus propias intuiciones morales bajo el lenguaje religioso de su época. El origen de Dios, entonces, no está en lo sobrenatural, sino en la imaginación humana. Dios no habla, Dios no escribe, Dios no interviene, Dios es causa. La religión institucional transforma esa sustancia infinita en un ser con rostro, voz y juicio. Lo convierte en padre, juez, rey. Pero Spinoza lo desarma. Dios no tiene forma, no tiene intención, no tiene favoritos, no tiene enemigos. Dios no elige, Dios no divide, Dios no espera, Dios simplemente existe. El origen de Dios, según Spinoza, está en la estructura misma de la realidad. No es un ser que creó el universo. Es el universo mismo. No es una voluntad que actúa. Es una sustancia que permanece. No es una conciencia que observa. Es una esencia que sostiene. Dios no manda. Dios es.
Esta visión confronta siglos de teología, pero también libera, porque si Dios no castiga, no hay miedo. Si Dios no premia, no hay manipulación. Si Dios no divide, no hay guerra santa. Si Dios no exige, hay libertad. Spinoza no destruye a Dios, lo devuelve a su origen, la totalidad. La idea de Dios como origen absoluto surge cuando el ser humano busca sentido, pero ese sentido puede ser construido desde la razón, no desde el dogma. Spinoza propone una divinidad sin rostro, sin voz, sin juicio, una divinidad que no necesita templos, ni rituales, ni intermediarios, una divinidad que es. Entonces, ¿de dónde viene Dios? No de un cielo lejano, no de un texto sagrado, no de una aparición milagrosa. Viene de la necesidad humana de comprender, de ordenar, de sobrevivir, de trascender. Dios no es una respuesta, es una pregunta que se transforma, y Spinoza la ritualiza con filosofía. Spinoza fue perseguido por sus ideas, expulsado de la comunidad judía, condenado por los teólogos, pero nunca dejó de pensar, nunca dejó de escribir, nunca dejó de confrontar, porque entendía que el origen de Dios no podía ser impuesto, tenía que ser descubierto, no en los cielos, en la razón. Su obra, El Ética demostrada según el orden geométrico, no habla de milagros ni revelaciones, habla de causas, estructuras, relaciones, habla de cómo todo lo que existe está conectado, habla de cómo Dios no es un ser separado, sino la red infinita de la existencia. No hay intervención, hay interdependencia. Spinoza redefine la espiritualidad, ya no como obediencia, sino como comprensión, ya no como temor, sino como claridad, ya no como sumisión, sino como libertad. El origen de Dios no está en el poder, está en la armonía, no está en el juicio, está en la coherencia, no está en el dogma, está en el ser, está en el... Esta visión fue retomada por pensadores como Einstein, que decía: creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía de lo que existe. No es un Dios que interviene, es un Dios que permanece. No es un Dios que exige, es un Dios que sostiene. No es un Dios que juzga, es un Dios que es. El origen de Dios entonces no es una historia, es una estructura, no es una voluntad, es una sustancia, no es una figura, es una totalidad. Spinoza no lo reduce, lo expande, no lo niega, lo transforma, no lo destruye, lo libera, y en esa liberación hay una nueva espiritualidad. Esta espiritualidad no necesita templos, no necesita dogmas, no necesita miedo, solo necesita pensamiento, reflexión, ética, conciencia. El origen de Dios no está en lo que creemos, está en lo que comprendemos, no está en lo que nos enseñaron, está en lo que descubrimos, no está en lo que tememos, está en lo que somos. Spinoza nos invita a mirar más allá del rostro divino, a ver la estructura que lo sostiene, a entender que Dios no es alguien que nos observa, es algo que nos constituye. No está afuera, está dentro, no está arriba, está en todo, no está esperando, está siendo, siempre, sin juicio. Entonces el origen de Dios no es una fecha, no es un lugar, no es un nombre, es una idea que evoluciona, una sustancia que permanece, una totalidad que sostiene. Y cuando lo entendemos, dejamos de temer, dejamos de obedecer, empezamos a comprender, empezamos a ser. Y eso, según Spinoza, es divino. Conclusión final. Spinoza no destruye la idea de Dios, la purifica, la libera del miedo, la devuelve a la razón. Dios no es un ser que castiga, es una sustancia que sostiene, no es una voluntad que decide, es una estructura que permanece, no es una figura que observa, es una totalidad que es. El origen de Dios no está en los textos sagrados, está en la necesidad humana de comprender, no está en los milagros,
está en la armonía. No está en el juicio, está en la coherencia. No está en el poder, está en la interdependencia. No está en el cielo, está en todo. Spinoza nos invita a pensar sin miedo, a creer sin obedecer, a comprender sin someter, a descubrir sin temer. El origen de Dios no es una historia que se cuenta, es una estructura que se vive. No es una figura que se adora, es una sustancia que se habita. Cuando entendemos esto, dejamos de buscar respuestas en lo sobrenatural. Empezamos a encontrar sentido en lo natural.